Pues estamos de vuelta con ustedes, queridos oyentes, en este programa La Pica en Flandes. Y en esta segunda parte, el teniente general don Emilio Pérez Alemán nos va a hacer un relato un poco de la situación que se está viviendo en el conflicto de Ucrania al respecto de comprender pues, lo que ha sido el reciente discurso del presidente Putin, pues a toda la Federación Rusa y a todo el mundo, y lo que han sido también la visita del presidente Biden a Kiev, a Zelensky, y todas las últimas novedades que hay a este respecto, porque sabemos que nuestros oyentes, nuestros seguidores están pues muy preocupados y requieren información y qué mejor que la Pica en Flandes para responder a esas inquietudes. Así que cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Pues otra vez, saludos a todos. Y como hace un año comenzamos en este día hablando de la guerra de Ucrania, pero un año después. Comentábamos hace un año la sorpresa y los motivos de aquella invasión. Comentamos también que daba la sensación de una falta de estrategia adecuada por parte de Rusia. Hablábamos de la desinformación que existía y con el exceso de opiniones, con falta de completa información por parte de los medios. Hablábamos se oía de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuando se había comentado que había 150.000 hombres invadiendo. No cabe duda que un país de las dimensiones de Ucrania, el número de habitantes y demás, con 150.000 hombres, era imposible. Había una dispersión y aquí pues comentamos un poco al albur, porque nos faltaba información, pero estimábamos que el objetivo era consolidar lo que había pasado en el año 14, la parte inmediata a Crimea, y hacerse con la zona de las proximidades tanto al mar de Azov como al mar Negro, como interés estratégico de Rusia, y no llegar a ocupar toda Ucrania, Kiev y demás. Ahí hubo unos intentos extraños. Llegamos a la conclusión de que posiblemente quisiera adelantar sus fronteras al Dnieper para alejarse de la posible amenaza hacia Moscú. En fin, era un poco palos de ciego, y un año después, bueno, y finalizábamos yo particularmente con mi modesto parecer de que eso tenía un trasfondo económico aparte de geoestratégico, ¿eh? Y efectivamente estaba toda la parte de energía, el petróleo ruso, la dependencia de Europa central sobre todo de todos esos medios de energía, y luego pues en el fondo del todo, pero en primera línea, pues estaba Estados Unidos. Aquello era un poco complicado sacar conclusiones con la desinformación que existía. Un año después, la pregunta que más he oído en esos programas que todo el mundo habla de todo, pero en profundidad no hay mucho conocimiento, es que quién iba a ganar la guerra. ¿Eh? ¿Quién va a ganar la guerra? Pues por un lado está Ucrania, que está defendiendo su territorio, lógicamente tiene muchos factores a su favor. Por otro lado, tenemos la diferencia, el diferente potencial entre Rusia y Ucrania. Luego, ahí la ventaja, no cabe duda, que la llevan los rusos. Por otro lado, tenemos las dudas permanentes y la falta de decisión por parte de Europa y de la OTAN a la hora de ponerse a ayudar a Ucrania. Parece que es una ayuda con la boca pequeña, y eso no resuelve tampoco el conflicto. Y por otro lado tenemos a Estados Unidos con intereses
poco transparentes, poquísimo transparentes, intentando echar la culpa a todo el mundo, pero intentando sacar ventaja también de deteriorar la imagen de Rusia, de sacar provecho en todos los aspectos económicos y dejar a Europa una vez más, pues eso, como el intermedio, el que está recibiendo tortas por todos los sitios. En esa situación, desde luego, yo no me atrevería, sin la información necesaria, a hablar de un posible ganador. Perdedor es más fácil, ahí vamos a perder todos, pero ganador de esta guerra la veo difícil. Y bastante sería que nos libráramos de algo peor. En estas discusiones de culpa tú, culpa yo, pues Putin sale a la palestra y resulta que da un discurso con más ideología que otro tipo de interés, que era lo que aparentaba el conflicto. Yo saco una conclusión muy personal, vuelvo a decir que me falta la información que a todo el mundo, porque estamos siendo también bombardeados con unas informaciones interesadas por un lado y por otro. Mi sensación es que el discurso de Putin pone el acento en esa cultura multiglobalista que estamos sufriendo el mundo entero por parte de unos intereses que, desde luego, no son elegidos democráticamente, que tienen unas finalidades extrañas que van en contra de la cultura general y, sobre todo, de la soberanía nacional. Eso lo ha resaltado Putin en su discurso, sobre todo acusando a Occidente, particularmente a Europa, de que estamos en una decadencia, que vamos cayendo poco a poco y en la cual él se siente amenazado, Rusia se siente amenazada, un país con todos sus componentes soviéticos de la época anterior y demás, pero que tiene un amplio sentido de la nacionalidad, de la defensa de lo propio. Y entonces estamos viendo que ahí había un equilibrio más o menos estable, porque pensaban en igual forma de esa independencia nacional el antiguo presidente americano Trump y Putin, y ahora ese desequilibrio con la entrada de los demócratas en Estados Unidos pues se ha aumentado. Ese desequilibrio se ha hecho mayor y Europa pues está ahí con la OTAN, a las órdenes del otro lado del Atlántico, pues con unas dudas tremendas. Y, por supuesto, como casi siempre, en estos aspectos geoestratégicos y de política exterior y de defensa, pues no pone toda la carne en el asador. Está haciendo ahí unas muestras más o menos, te parece que hace algo, pero al final pues ya vemos lo que le está llegando a Ucrania en esas ayudas. Vamos, Alemania preste 18 carros o no sé qué, nosotros vayamos con 6 obsoletos a 4 de los Leopard 2 y le hayamos mandado como propina inicial o como un entrante aquellos TOAS con los que yo me inauguré de teniente en los años 60 del siglo pasado, pues francamente esas ayudas más vale para mecánicos de segundo escalón que hagan prácticas, pues está bien, pero para llevarlas al combate, pues en fin. Pero ahí estamos. Esa es la situación. Para mí, vuelvo a decir que yo no me atrevería a decir quién va a ganar, si es que va a ganar alguien, y que vamos a perder todos. Y por último, la intervención del embajador ruso en Naciones Unidas, que ha puesto las orejas estiradas a mucha gente. Y hay mucho escrito ya recientemente
que es qué pasó con el Stream del Báltico. ¿Quién lo voló? ¿Quién fue el autor, tanto intelectual como material, de quien hizo aquel acto, que sería una declaración de guerra? Las últimas informaciones que se están oyendo y la acusación del embajador ruso apuntan claramente al presidente Biden. Eso nos podría poner en una situación realmente peligrosa, realmente complicada a la hora de tomar decisiones y de ver en qué acaba todo esto. Por otro lado, también en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no es vinculante, pero da una señal de qué es lo que piensa el conjunto mundial, pues hubo unas votaciones a favor de que se pare la guerra y que Rusia se vaya de Ucrania, muy mayoritaria. Pero claro, los grandes implicados, estoy hablando de China ahora, se abstuvo. Con lo cual, pues también nos deja la incógnita y la pelota en el tejado. En fin, no soy capaz nada más que de notar la desinformación, o lo que es peor, la información interesada por todas las partes para la opinión pública y, desde luego, la gran incógnita que tenemos de lo que nos puede pasar en un futuro próximo. Pero aventurar a apostar por alguno, para mí es un desconocimiento total de la situación. Y dejo paso a otras opiniones. Pues muchísimas gracias, mi general, por este repaso pues tan completo realmente de lo que han sido la última semana, porque la verdad es que esto avanza a la velocidad del sonido. Rápidamente cedo la palabra al general Fontella para que añada más conocimiento del mundo cívico-militar para nuestros oyentes. Por favor, mi general. Bueno, pues mi, mi opinión sobre el particular es que, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que la guerra todo es propaganda y desinformación, hay que ir a las evidencias, ¿no? Yo no sé quién va a perder ni quién va a ganar, ¿eh? Aunque eso muchas veces es difícil de definirlo, ¿no? Lo que es una victoria que una derrota. Sí es cierto que es una lucha entre Estados Unidos y Rusia con un actor intermedio que es Ucrania. No es una evidencia, ¿no? No hay más que ver cómo funcionan los flujos de presión, la bola de presión. Si una vez comentamos que en el estrecho de Gibraltar, una época en que la presión iba de norte a sur, que fue cuando con el protectorado marroquí de España y de Francia, ahora mismo vemos que la presión es de sur a norte. La amenaza ahora mismo de Marruecos hacia el norte, Ceuta, Melilla, Canarias, la emigración, la droga, etcétera. Si eso no vamos a Europa, pues la OTAN se creó precisamente para frenar el expansionismo de la URSS, que iba de este a oeste. Pero después de la caída del muro de Berlín, esa presión se ha ido de oeste a este. Ahora mismo la frontera, la Guerra Fría, la frontera, la guerra, no se llama guerra, está en la frontera con Rusia, no está en la mitad de Europa, ¿eh? Y esa presión viene del mundo occidental hacia Rusia. Hay que ver el discurso que hizo Putin hace unos cuantos años en Alemania sobre la Unión Europea, que la intención era una Europa unida con Rusia. Eso a quien no le interesa que haya una Europa unida con Rusia, que para eso se creó los gasoductos, entre otras cosas. ¿Quién ha sido el que ha roto los gasoductos? Eso hay que mirarlo. Luego, la presión es, lógicamente, del este al oeste, perdón, del oeste al este. Y no es una mano negra. Esa mano negra es bastante clara, que es el mundo anglosajón.
que es que ahora mismo es partidario de la globalización. Todo este problema de la globalización está impulsado por el mundo anglosajón. ¿Y quién va a perder? Pues va a perder seguro Ucrania. Ucrania, pues, aunque después Europa, nosotros que somos unos primos, lo reconstruyamos, el destrozo de la infraestructura de Ucrania, eso es irreparable a muy largo plazo. Y de la población, ¿cuántos emigrantes tiene ahora mismo Ucrania fuera de su frontera? 600.000. Sí, ¿cuántos se van a volver? Que es gente joven. ¿Cuántos van a volver cuando termine la guerra? Pues ya veremos. Porque la estabilidad que da a los países europeos donde se ha ido, pues seguramente, y con el arraigo, muchos no querrán volver. Y después, pues, tener en cuenta la intervención de los mercenarios, el famoso grupo Wagner, que está de moda, pero eso lo inventaron antes los americanos, con los grupos de agencias privadas de seguridad en la intervención de Irak y de Siria y también en África. Luego, aquí nadie se puede regar las vestiduras. El problema étnico que tenemos en Europa es importante, porque Ucrania tiene también minorías húngaras que están perseguidas, que por eso el presidente húngaro nunca ha ido a ver al presidente de Ucrania en Kiev. En Moldavia ocurre lo mismo. Y después, y a veces son problemas naturales o heredados históricamente, mejor dicho, y otras veces son artificiales, como está ocurriendo ahora mismo en España con creando fronteras artificiales con un idioma distinto, una fiscalidad distinta, una política económica distinta, etcétera. Luego yo creo que el problema de Europa se va a ir complicando poco a poco, cada vez más, nada más. Pues como siempre, mi general, muchísimas gracias por su intervención a este respecto de este tema tan controvertido. Me gustaría, antes de ceder la palabra al coronel Collins, resaltar un dato. El otro día descubrí en la web del Fondo Monetario Internacional que la nación más pobre de Europa del Este precisamente es Ucrania. Creo que son $3.000 al año, que es muy poco comparado con los países que rodean. Por ejemplo, Rusia. Rusia se ha enriquecido en las últimas décadas tras la caída del muro de Berlín y Ucrania ha ido a menos. Entonces, claro, puede ser una guerra de laboratorio en un territorio especialmente pobre, es decir, no se busca por casualidad, sino porque la gente es pobre y aquí hay fenómenos, como bien ha señalado el general Fontela, de inmigración forzada, como las hubo en su momento en Siria, ¿no? Pero ¿cuál es el siguiente país más pobre de la Europa del Este? Moldavia, ¿eh? Ojo al salto bélico en Moldavia, porque ya se está hablando de que desde Ucrania van a atacar a la Transnistria, que es ese territorio rebelde prorruso que forma parte de una franja en el este de Moldavia. Dicho lo cual, rápidamente cedo la palabra a nuestro coronel Collins para saber su opinión al respecto. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues indudablemente esta guerra ha reafirmado el liderazgo de los Estados Unidos. Los países europeos, al haber un conflicto que no se esperaba en la propia Europa, pues se ha puesto inmediatamente bajo el paraguas de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, con lo cual el liderazgo de esta nación, que en Europa estaba flojeando y la OTAN había quedado un poco, pues, como una cosa anticuada, sin una misión moderna, pues se ha vuelto a revalorizar. Ha tenido una consecuencia buena la resistencia de Occidente en Ucrania ante Rusia, que probablemente influya en China, en el otro lado del mundo. Es decir, las apetencias de China sobre Taiwán, toda aquella actitud agresiva que tuvo China, pues sobrevolando el espacio aéreo de Taiwán con aviones de guerra, etcétera, etcétera, pues probablemente ante la resistencia de Estados Unidos, indudable del presidente Biden en Ucrania,
pues tenga la consecuencia de que pare también a China. Consecuencias económicas, pues consecuencias económicas para Europa funestas, como estamos viendo. Se está encareciendo todo, una barbaridad, le llaman inflación, pero bueno, para entendernos es encarecimiento de muchísimos productos. En la globalización, que tenía la ventaja del abaratamiento de muchos productos, pues se han roto las cadenas de producción, hay problemas de abastecimiento y hay un encarecimiento grande. A Europa yo creo que le conviene que esta guerra termine cuanto antes. Esta guerra termine cuanto antes. ¿Y cuál puede ser el final de esta guerra? Pues el final de esta guerra puede ser que los norteamericanos, claro, dejen de apoyar a Ucrania. Hasta ahora le están apoyando muchísimo y claro, Ucrania está defendiéndose gracias al modernísimo armamento que les está entregando Estados Unidos y el resto de Europa. Pero si ese apoyo flojease, pues probablemente Ucrania tendría que verse obligada a pedir la paz. Yo creo que habría que darle una salida a Vladimir Putin, porque es que si no, esa guerra se va a eternicer. ¿Cuál podía ser esa salida? Pues bueno, darle influencia sobre el Donbass, es decir, crear ahí una zona colchón intermedia entre Rusia y Ucrania, o bien una soberanía compartida, alguna solución política de este tipo para darle una salida a Putin ante su pueblo y tampoco que no perdiera mucho Ucrania, porque Ucrania, el Donbass, prácticamente lo tiene perdido. Es una zona que lleva en conflicto y en guerra desde hace 10 años o 11 años, no me acuerdo exactamente cuánto. Entonces, bueno, estos son los comentarios que quería hacer sobre la guerra. Muchísimas gracias, mi coronel, don César Collis. Yo creo que el coronel ha puesto el dedo en la llaga. La verdad es que hoy hemos tenido problemas técnicos y no vamos a poder tratar otros temas porque nos queda poco tiempo. Por lo tanto, el tema que tenía pensado desarrollar el coronel Collis lo pasamos a la siguiente semana porque le pido disculpas, pero es que ha habido muchos problemas técnicos y apenas nos quedan 5 minutos. Y como este es un tema muy, muy candente, y yo creo que el coronel Collis ha puesto el dedo en la llaga, es decir, Ucrania ha perdido ya de facto, de hecho, la soberanía sobre el Donbass. No solamente eso, sino que todas las infraestructuras que se están estableciendo allí son rusas. Entonces, la vuelta atrás es un paso que de alguna forma es irreversible. Y lo que hay que poner sobre la mesa en la negociación diplomática precisamente son estas cuestiones, es decir, cómo se le resarce, cómo se da garantías a Ucrania, cómo Ucrania puede pasar de ese nivel de renta previo a la guerra, que eran de apenas 3.000 euros, pues a un nivel de renta medio en la Unión Europea, porque quien ha llevado el fracaso a Ucrania es sus propios dirigentes de forma continua. Tienen la renta per cápita más baja de la Unión Europea, incluso por debajo de Bosnia y esos países de la Yugoslavia que han sufrido una guerra, ¿no? Y luego, en otro sentido, también querría poner sobre la mesa lo que ha comentado el teniente general Pérez Alemán, lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, esa maniobra del embajador o el representante diplomático de Ucrania de intentar que todos se pusieran en pie pidiendo pues un minuto de silencio por los caídos ucranianos, al final ha sido contrarrestado por el sentido común que puso sobre la mesa el representante ruso en el sentido de que un minuto de silencio por todos. Es que realmente en el Donbass todos lo sabemos en mayor o menor medida, aunque sufrimos mucha presión de los medios de comunicación, vamos a decir, protanistas, llevan miles y miles de prorrusos siendo muertos, asesinados por la artillería ucraniana desde el 2014. Es que no han cesado en ningún momento en bombardear ese territorio civil. Es decir, no es que Rusia tenga razón, porque es una guerra civil. En realidad es que durante el 2014 al 2021, 2022, mejor dicho, que se inició este conflicto ya abiertamente, Rusia es que se ha ganado, vamos a decir, se ha llenado de razones, ¿no? Y esto es una cosa que desde Occidente no podemos, no podemos hurtar. No olvidemos, por otra parte, la cuestión de la voladura de, como bien ha señalado el general Fontella, del Mainstream 2.
O sea, eso es un acto que a cualquier persona, aunque tenga una posición pro-ucraniana desde el principio, como ha sido la mayoría de la sociedad, no puede quedar en saco roto. Es decir, una cosa es que tengamos simpatías o haya habido simpatías por parte de España hacia Ucrania, pero otra cosa es que eso avale o justifique o legitime el destrozar una obra civil que realmente lo que hacía era integrar económicamente a la Unión Europea con un gas como es el ruso, que realmente necesitamos para nuestro desarrollo. Mi general Pérez Alemán, nos quedan 3 minutitos, por favor. Bueno, sigo en mis 13, aunque se me acuse de conspiranoico, que hay unos tentáculos poco transparentes y muy desconocidos que están manejando todo este sistema. Le ha tocado a Ucrania, que por otro lado tampoco es un país ejemplar, le ha tocado ser el sitio donde está desarrollándose y al que están sufriendo la guerra directamente. Las bombas, los muertos, la destrucción de todo tipo, en fin. Pero, bueno, le ha tocado por la situación en que está, pero vuelvo a insistir que hay ahí unos intereses que desde luego yo no me atrevo a encontrar por falta de información y que me parece muy aventurado quien se ponga en un sitio o en otro. No se conoce, no se conoce. El tema de los gasoductos es un tema que es un casus belli. Es un casus belli, pero hay que tener en cuenta que el 40 y tantos % de Gazprom, de la compañía rusa de esta gasística, estaba en Europa, fundamentalmente en Alemania. Fundamentalmente en Alemania. Y bueno, ahí la señora Merkel también intervino en su día. Hay tantos ángulos oscuros en el conflicto que la verdad a mí lo que más me llama la atención es que si hubiera habido una decisión, no hubiera ido a más, si hubiera habido una decisión por parte de Europa occidental en apoyar a Ucrania. Pero ha habido mucho paripé, empezando por nosotros mismos y la visita anunciando los 6 próximos carros obsoletos que les vamos a mandar para que ganen la guerra. Bueno, no tengo más que decir. Bueno, pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Creo que vamos a tener menos tiempo de lo estipulado, pero realmente hemos tenido problemas técnicos en la grabación, así que lamentamos esta brevedad del programa, pero bueno, esperemos solventarlos en siguientes ediciones y enviarles, por favor, un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes a todos.